a un nuevo videoblog de la clase de análisis de la comunicación. En esta bitácora estaremos hablando de la narración mediática, que es el tema siguiente a la estética del entretenimiento, que fue cuando hablamos de la filosofía like, la actitud New Age, la política reality y demás. Entonces, esta clase la iniciamos un poco rápido porque estábamos cortos de tiempo. Entonces al inicio el profesor nos explicó un poco cómo debíamos hacer el proyecto final para presentarle como el parcial. Nos explicó como a grandes rasgos lo que teníamos que hacer. Sin embargo nos dijo que la explicación detallada nos iba a quedar para la siguiente clase. Entonces vamos a entrar como tal en el tema que es la narración mediática. Esta fue una exposición hecha por el grupo de Isabela Padilla, Natalia Delgado y Felipe Fonseca. Entonces, aquí se empieza desde un contexto histórico, y es que desde los inicios de la humanidad la narración siempre ha tenido un papel protagonista, bien sea porque se transmitía conocimiento, o bien sea porque era una forma de entretener, o bien sea porque era algo para tener recordación en las demás personas. La narración, ¿qué es? La narración es a grandes rasgos, primero, una necesidad compulsiva. Las personas necesitamos narrar, necesitamos contar, porque es algo de lo que compone la esencia del ser humanos. Es también una forma de contar la vida, porque cuando narramos puede que sea algo inventado, puede que sea algo que sale de la imaginación, pero sin embargo estamos dando vida a algo, se está dando una historia en la que sucede algo y eso da vida. Estructurar la sociedad también es la narración, porque al final se crean ciertos roles que se empiezan a desempeñar en la sociedad. Entonces hay personas que tienen más poder de narrativa que otras personas, entonces es como una forma de empezar a dividir la sociedad. La narración también se considera un saber, un oficio y una práctica, porque muchas veces se puede ver de forma simple, pero la narración tiene tanto poder que ha sido desarrollada, y hay algunas personas que la manejan tan bien que han llegado a cierto nivel de expresión oral que los llega a poner en situaciones de poder muy importantes. Es también una forma de trascender y encontrar sentido, porque al narrar lo que uno hace es que transmite sus experiencias o su conocimiento a las personas que lo están escuchando, a las personas que se interesan en esas historias. Entonces, no va a quedar solamente como una experiencia mía, sino que va a quedar como un conocimiento que le estoy transfiriendo a otras personas, y algo que tal vez esas personas después lo vayan a transferir a otras, y así, y puede ser una cadena en la que se multiplique el conocimiento. Para extender más este tema, sigue mi compañero Felipe Fonseca. Bueno, pues en la narración hay que tener algo en cuenta, y es que esta siempre ha tenido poder, como ya lo mencionaba mi compañera. Esto nos permite articular de alguna manera lo que es el pasado y el futuro de las narraciones. Es importante tener en cuenta que desde el principio la narración ha sido importante, no solo para transmitir historias, sino que también es lo que de alguna manera ha formado nuestras sociedades. Es decir, nosotros estamos formados a partir de mitos, de leyendas, porque eso es lo que de alguna manera empieza a construir la noción que nosotros tenemos del mundo y de nosotros mismos. Claros ejemplos son la Biblia, la Ilíada, la Odisea, que son libros antiguos y nos permiten tener una construcción y una idea de lo que ha sido nuestro mundo, no solo ahora sino antes, y también lo que porque nos depara el día de mañana. Algo que se mencionaba muy importante en la lectura es que existen diferentes tipos de categorías, por decirlo así. Entonces, hay como una aclaración, y es que existe un paralelo entre los fenómenos comunicativos que se tienen antes y los que se tienen después de la narración, como los internos y los externos. Los internos se pueden clasificar según el autor, según el periodo, la escuela o movimiento, la nacionalidad o la representación. Esto es importante, pues son como las características básicas que debe tener toda narración, y por tanto constituyen como todos los elementos esenciales para que se configure como tal una historia. Por otra parte, los elementos externos son los que nos permiten comprender un significado de fenómenos comunicativos, que son los que
se tienen como tal en una estructura narrativa al transmitir un mensaje. Estos elementos son tres. Cuando se tienen unos tipos de mediaciones, ya que son como los elementos esenciales que se tienen al transmitir un mensaje, más no los que se tienen como externos, como las capas superficiales. Y estos son la mediación a través de los signos, la mediación a través de los símbolos y la mediación a través de los textos. Acá hacíamos una aclaración en la exposición y es que hacemos una diferencia entre el signo y el símbolo. Al ser el signo como la unidad mínima de comprensión del lenguaje y al ser el símbolo una construcción articulada de signos. Y acá hacíamos como alusión a varias partes como que se tienen como tal en una narración. Son los conflictos, son como las historias centrales que se deben tener, que se deben tratar para que la narración pueda generar alguna emoción por parte pues, del que lo transmite hacia el auditorio. Y por ello entramos a revisar una segunda parte de la exposición que es la narración y la cultura mediática. Esto es la manera en la que se buscan los contenidos para comunicar y la forma en la que se hace. Acá también hacíamos como otra salvedad y es la influencia que aún siquiera los medios conocen que tienen en las audiencias. Esto es importante porque nos permite entender el poder que se tiene tan solo con la comunicación y el poder que nosotros como comunicadores tenemos al transmitir información. Entonces hablamos de la importancia de los dispositivos móviles y hacíamos como una diferencia entre varios autores, pues entre varios como personas involucradas en la transmisión de un mensaje y de un contenido, que son los productores y los receptores de la información. Los productores, que son como todos los medios de comunicación que se tienen para transmitir el mensaje, y los receptores, que son los que reciben la información, si bien pasa por algunos canales y como todos los intermedios que hay al tratar de transmitir una información. También hacíamos una diferencia entre 8 elementos o 8 características que se tienen al narrar, que es lo que se estudia y lo que se desea transmitir, que son el contar, el narrar, el conflicto, las competencias, el estilo, las intervenciones, la memoria y la significación. En general, y para hacer como un breve resumen de todos estos elementos, lo que se quiere es como diferenciar los diferentes niveles que se tiene al hacer una narración, desde la idea que uno quiere transmitir, desde lo que se transmite, cómo se hace cuando pasa de ser como un conflicto, que es una construcción de miedos y también de deseos de los personajes, las competencias, que es como lo que uno realmente adquiere y recibe de eso, el estilo, que depende también mucho de la persona que transmite y produce ese contenido, las intervenciones, que son como los factores esenciales que hay entre la narración, pues la influencia externa que tiene una narración. La memoria, que es lo que como tal nos genera a nosotros recordación y lo que nos permite construir más adelante una construcción pues como personas y lo que forma a fin de cuentas nuestra personalidad. Y finalmente la significación, y es lo que se nos queda a nosotros, lo que nos permite construir más adelante. Entonces, acá hay una diferencia entre la memoria y la significación. La memoria es lo que nosotros podemos generar como recuerdos y hacerlos propios, y la significación es como la totalidad del mensaje que se nos ha transmitido. Y finalmente pasábamos a algo que se llaman los modos de narración. Entonces hacíamos como unas salvedades entre el género, cómo se puede comprender el género como referente al acto de narrar, y hablábamos de las diferencias que hay entre los géneros. Entonces está el género épico, trágico, cómico, dramático, melodramático, de suspenso, superheroico y antiheroico. Y bueno, digamos que acá a la mente se me vienen varios ejemplos, pero pues creo que todos tenemos como varias particularidades y maneras de asociar estos contenidos, de tener una historia trágica, que tenga drama, que tenga una carga como de tristeza profunda también. También está lo cómico, que nos lo asociamos muchas veces con momentos como, como que generan burla y por lo tanto a nosotros nos generan gracia. También de suspenso, que mantienen como toda una línea de conflictos y que al final como que se van resolviendo de a poco hasta el final. Y así creo que poco a poco vamos generando como esos diferentes tipos de géneros al momento de construir estas narraciones.
Esto se puede también organizar de 5 maneras, que es según la cultura, que son los valores que nosotros como tal poseemos, el placer que nos genera, la estructura, que es la manera en la que se organiza la información, el otro modo que es el modo industrial, que es cómo se organizan y se estandarizan las producciones de acuerdo a lo que, pues como a lo que solicita el mercado, y la economía narrativa, que es siguiendo las leyes conocidas y las historias contadas de manera eficiente. Y pues creo que finalmente lo que hay que aclarar es la manera en la que se trata esta información, como los elementos en los que nos permiten contar y dar a conocer una narración, como es la idea que se quiere transmitir, el tratamiento que se le da, la sinopsis, que es reuniendo como los elementos básicos y esenciales de esta, la línea narrativa y la estructura, que son como el esqueleto que nos va a soportar la narración y por ende la transmisión del mensaje. Finalmente, pues aclarando que como el papel de los medios para transmitir una información y para narrar y contar historias a fin de que nosotros nos apropiemos es tan grande que nosotros incluso lo personalizamos y por ende lo volvemos a transmitir, como que hacemos una doble canal para las otras personas. Entonces también teniendo en cuenta como ese control y esa regulación que nosotros debemos tener como comunicadores sociales y periodistas para el tratamiento de estos contenidos. Y hasta acá fue el videoblog de hoy, espero que pasen una muy buena semana. Muchas gracias.